Muy buenos días, Coleman, buenos días amigos. Hoy empezamos nuestro programa miércoles después de una posible helada anoche. Tal vez bajó demasiado la temperatura. ¿Cómo sientes el clima hoy? Pues está frío, creo que ya se nos están yendo los calores. Sí. Estamos abrigaditos, pero en un ratito entramos en calor acá, estamos apretados, así que nos calentaremos pronto. Tendremos más calor el día de hoy. El tema de hoy tiene que ver con estos cambios de temperatura. Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades que más afectan a los mexicanos. Estamos hablando probablemente de la sexta causa de mortalidad. La influenza es una enfermedad que nosotros a veces tenemos la tendencia a minimizar. Decimos que la influenza es una simple gripa y definitivamente la influenza es un poco más allá. Requiere de un manejo y requiere de unos cuidados. La influenza causa una gran cantidad de muertes al año y sobre todo en este periodo. Es importante que no descuidemos este padecimiento, que digamos que solamente se trata de gripa. Hoy en día, en esta época de frío, hemos encontrado que la influenza también cobra la vida de más de 15,000 personas al año. Así que es algo que tomemos en cuenta. Y así como tomar en cuenta a Dios en cada una de las cosas que hacemos es algo fundamental. Y por eso vamos a empezar hoy invitándolo. ¿Qué te parece si nos diriges a una oración? Claro que sí. Dios, gracias Señor por el día de hoy que nos das, mi Dios. Gracias Padre porque tú eres el Señor de todo, el Señor del clima también, mi Dios. Y Padre, gracias porque tú ordenaste todo para nuestro bien, Señor. Aún, mi Dios, en las dificultades y en la enfermedad, mi Dios, podemos darte gracias a ti y aferrarnos a ti, porque tú eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias Dios por estar aquí presente en este programa, en esta emisora, en nuestros corazones. Y hablando de corazones, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Pues vamos a ver la segunda parte del tema de educación cristiana, o las responsabilidades de la educación, que vamos a ver en 3 secciones. Vimos primero los principios bíblicos en cuanto al propósito y la meta de la educación. Y ahora nos va a tocar ver quién es responsable de la educación. Perfecto. Tema interesante. Por favor, no se vayan. Nos vamos a un corte comerciales y vamos a regresar con el tema de la influenza y después quién es responsable de la educación. No se vayan, regresamos. La influenza, a diferencia de lo que la gente piensa, dice es una gripa, pero realmente más allá de una gripa es una infección originada por un virus, el virus de la influenza. Esto es lo que ocasiona un ataque viral a nuestro organismo que afecta pues la nariz, la garganta y puede llegar a los pulmones. Les mencionaba un poquito acerca de la tasa de mortalidad. Es la sexta causa de mortalidad en México, de morbimortalidad, es decir, de lo que se enferman y se mueren los mexicanos. 15,700 pacientes pierden la vida al año por esta causa. ¿Y por qué se mueren? Bueno, se mueren no propiamente por la influenza como tal, por el virus de la influenza. Se mueren por la complicación que puede generar esta enfermedad. Yo encontraba algunos datos. La infección causada por este virus puede llegar a producir inflamación en las meninges, meningitis, puede llegar a ocasionar inflamación en la telita que cubre el corazón, que se llama el pericardio, y puede llegar a producir un daño mucho más severo, digamos una enfermedad sistémica que afecta a los riñones, en fin. Así que esas son las complicaciones. Ahora, ¿quiénes son las personas que más pueden ser factor de riesgo de esta enfermedad? Pues entendemos que los niños, ¿no? Y también los adultos mayores de 65. La influenza, a diferencia de lo que la gente piensa, dice es una gripa, pero realmente más allá de una gripa es una infección originada por un virus, el virus de la influenza. Esto es lo que ocasiona un ataque viral a nuestro organismo que afecta pues la nariz, la garganta y puede llegar a los pulmones. Les mencionaba un poquito acerca de la tasa de mortalidad. Es la sexta causa de mortalidad en México, de morbimortalidad, es decir, de lo que se enferman y se mueren los mexicanos. 15,700 pacientes pierden la vida al año por esta causa. ¿Y por qué se mueren? Bueno, se mueren no propiamente por la influenza como tal, por el virus de la influenza. Se mueren por la complicación que puede generar esta enfermedad. Yo encontraba algunos datos. La infección causada por este virus puede llegar a producir inflamación en las meninges, meningitis, puede llegar a ocasionar inflamación en la telita que cubre el corazón, que se llama el pericardio, y puede llegar a producir un daño mucho más severo, digamos una enfermedad sistémica que afecta a los riñones, en fin.
Así que esas son las complicaciones. Ahora, ¿quiénes son las personas que más pueden ser factor de riesgo de esta enfermedad? Pues entendemos que los niños, ¿no? Y también los adultos mayores de 65 años. Pero también encontramos personas que padecen enfermedades crónicas, como todas las que hemos mencionado. Un paciente que está inmunodeprimido, porque es diabético, porque es obeso, porque es hipertenso, porque padece una enfermedad del hígado. Son pacientes con enfermedades crónicas. Estos son los pacientes que tienen un peor pronóstico de complicarse esta enfermedad respiratoria. Así que la influenza no es una simple gripa, es una cosa que debemos cuidar. Digamos que los factores de riesgo de esta enfermedad, o las edades más bien de riesgo, son los niños. Y nosotros vemos que en esta temporada los niños a veces no se tienen los cuidados que se deberían tomar en cuanto a protegerlos del frío, a esos cambios tan repentinos de temperatura. Encontramos unas mañanas muy frías y encontramos un mediodía muy caluroso. Entonces lo que hace la gente normalmente es irse descubierta, pensando que al mediodía no va a soportar la chamarra. Pero lo que nos enferma es el aire frío que entra por la nariz. Entra por la nariz, inmediatamente se aloja en garganta o provoca una rinitis, que es secreción de moco, dolor de cabeza, a veces puede presentar fiebre, tos, ataque al estado general. Y entonces lo manejamos obviamente de una manera superficial. Pero la influenza puede generar complicaciones, que son complicaciones desde lo más sencillo hasta lo más severo. Lo más sencillo es que la influenza puede producir sinusitis, la influenza puede producir otitis, y eso es lo más sencillo. Pero acuérdense que 15.700 personas no la libraron de esa enfermedad. Y es un número interesante, 15.700 personas en una población de más de 100 millones de personas. Estaríamos hablando de tal vez el 10%. Lo que me llama la atención es cómo, o sea, nos preocupa mucho la inseguridad y toda la gente que muere por inseguridad, pero es más posible entonces morir de influenza que morir por un asalto, por inseguridad, de un balazo. Así es. Mata más un virus, en este caso, que el de la influenza, y eso que ya estamos en el sexto. Ya estamos en el sexto. 100 personas que contraen la gripa, de 100 personas que contraen el virus de la influenza, de 100 personas, 1.5 mueren en un año. Es decir, tampoco es tan sencillo. Más fácil, de 200, 2 mueren. De 150. De 150. Porque es más o menos el de 100. ¿Cuántos somos? ¿140 millones de personas? 304. De 300. De 300. Ok. Como quiera que sea, la muerte es una enfermedad. En este caso, digamos, la muerte es una cosa que no podemos cambiar. Pero con los cuidados correctos sí podemos aliviar. Yo he conocido varios casos. Una persona fuerte y sana que hace deporte y contrajo el virus de la influenza. Estuvo muy enfermo, se complicó, estuvo hospitalizado, estuvo al borde de la muerte y se salvó. Pero también tenemos en el consultorio un niño que contrajo el virus, probablemente la influenza, que se complicó hasta el punto que generó una meningitis y como consecuencia un paro respiratorio. Esto le deja secuelas al niño. Es decir, no estamos hablando solamente de las personas que fallecieron, sino también de una estadística, son personas que padecieron la enfermedad y quedaron con consecuencias. Esto también es importante porque decimos murieron y eso ya es irreversible, pero las que viven y quedan con consecuencias después de este virus. Ya hemos conocido personas que han muerto de influenza, es decir, ya no es una cosa que hemos escuchado, sino que ya la hemos sabido de personas que han fallecido, así que nos toca tener cuidado con eso. ¿Qué pasa con los niños? Por ejemplo, tú tienes niños, ¿cierto? Así es. ¿Y ellos han padecido de gripa? Pues fíjate que sí, el mayor de ellos fue de muy chico, tuvo muy frágil de salud y era muy común que se enfermara de gripa, luego de la garganta, se le cerraba la garganta. Entonces tenía la tos de foca. Tos de foca. Tos de foca, que es una laringotraqueitis. Ahí la pregunta que tengo también es ¿cómo podemos diferenciar entre la influenza y una gripe, digamos, que se complicó? Porque a veces esa es la pregunta que muchos tenemos. ¿Cómo sabemos que tenemos una gripe muy severa, defensas bajas, y la influenza? ¿El tratamiento es igual, los síntomas? Sí, bueno, hay diferentes cepas que han ido mutando.
de la influenza. La influenza común es la gripa, este tipo de infección viral que se presenta. También es un tipo de influenza. Es un tipo de influenza, lo que pasa es que se han ido transformando y cada vez son más letales. Ocurre que más del 50% de las enfermedades respiratorias son de origen viral. Los virus son oponentes que nos afectan en términos de salud. Pero algunas ocasiones las infecciones son bacterianas. O bien empiezas con una gripa, un catarro común, un virus que no se cuida y termina por complicarse, entonces ya tenemos un virus y una bacteria atacando al mismo tiempo el organismo. Puede presentar una sintomatología mucho más florida en este sentido. Puede estar asociado con una amigdalitis, con una otitis, con una sinusitis, con una bronquitis, lo que decíamos, una laringotraqueitis, que es cuando la tos se vuelve metálica, bronquitis cuando hay afección de los bronquios y pulmonía cuando ya están, digamos, comprometidos los pulmones. Estas son las complicaciones. Nosotros de primera intención no podemos tratar una gripa dándole antibióticos a un niño, porque esto lo único que hace es querer matar un virus con un antibiótico, lo cual no es lo correcto. ¿Qué hace el antibiótico con el virus? El antibiótico con el virus hace nada. ¿Por qué? Porque el antibiótico es para bacterias y el virus es diferente, no es una bacteria. Un virus no es una bacteria. Y resulta que los virus son prácticamente células inmortales. O sea, ellos mismos se multiplican tantas veces y ellos mismos deciden acabarse. Nosotros conocemos muy pocos antivirales. Por ejemplo, la aciclovir es un antiviral, pero ha demostrado una efectividad muy relativa. No tiene la misma efectividad que un antibiótico contra la bacteria. El virus realmente es inmune a casi todo medicamento. El cuerpo produce una sustancia que se llama interferón. Por eso es tan importante que el cuerpo tenga una condición inmunológica adecuada. Sin embargo, el virus se replica, se multiplica y luego él mismo se disminuye y muere. Así que depende más como de una cuestión de inmunidad, el hecho del virus terminar su ataque hacia el organismo. Pero como el organismo está, digamos, ocupado defendiéndose del virus, las bacterias, y algunas de ellas viven en nuestro organismo, aprovechan, en este caso, ¿cuál? El estreptococo, el estafilococo, que son los que viven en garganta. Aprovechan y atacan tu cuerpo. Por eso es que se complica. Muchas veces llevamos a un niño con una gripe a un hospital y muchas veces le damos antibiótico, no porque tenga una infección bacteriana, sino para cubrir posibles enfermedades bacterianas o complicaciones de ese tipo. Entonces, digamos que la punta de lanza de la enfermedad es el virus. El virus. Te infectas del virus, te debilitas por el virus, y entonces eres mucho más susceptible a cualquier otra infección. A que venga una bacteria. Y realmente a veces pasa que los niños se complican o los adultos inmunodeprimidos se complican más por una infección que contraen de manera intrahospitalaria. ¿Y cómo lo tratamos entonces? Bueno, nosotros en medicina biológica entendemos claramente que existen compuestos elaborados por estos laboratorio alemán, que es el laboratorio que de alguna manera está a la cabeza en la investigación en la medicina biológica y prepara vacunas que se llaman nosodes. Y dentro de esas vacunas hay 4. Una se llama Enquistol, que es la que da inmunidad al sistema inmunológico, específicamente en infecciones virales. La otra se llama Gripgel, y este es un nosode que tiene el virus de la influencia de manera atenuada, es decir, preparado homeopáticamente. Otro se llama Echinacea compositum, que tiene como ciertos anticuerpos contra bacterias como el streptococo o el estafilococo, y un desinflamatorio como Traume. Así que la combinación de estos 4 medicamentos aplicados en forma de vacuna sirven no solamente para el niño que está enfermo, sino también para cuando uno quiere prevenir que en esta temporada de frío se enfermen los niños o uno mismo de gripas frecuentes, porque ahorita todo el mundo tiene gripa, niños y adultos. ¿Sea recomendable, por ejemplo, para un adulto mayor prepararse con vacunas de este tipo? Con una vacuna para... ¿La vacuna es una sola o es un esquema? Bueno, los esquemas de vacunación que utiliza en medicina biológica son 5 vacunas aplicadas una vez por semana durante 5 semanas. Y mira, ya que estamos hablando de esto, me llama la atención, me aplico la vacuna que ponen en el mercado del sector salud contra la influenza o no me la aplico.
Porque muchas veces el paciente que acude y se pone la vacuna tiene como reacción a algunos pacientes una infección post-vacunal, una gripa muy severa. Entonces la gente lo piensa, ¿me pongo o no me pongo la vacuna? Bueno, si eres un paciente en factor de riesgo, ponte la vacuna. Es importante que te la apliques. ¿Por qué? Porque la infección que produce la vacuna no va a ser normalmente tan grave como una infección que puedas contraer. Yo realmente, mi trabajo consiste en buscar que haya o exista prevención. Las vacunas que aplica el sector salud son vacunas económicas que se pueden aplicar en pacientes de riesgo. ¿Cuáles son? Los niños y los pacientes mayores o personas que padecen enfermedades crónicas y están inmunodeprimidos. Y todos los demás, todos los que puedan, pues acudan a la clínica de medicina biológica. Realmente tenemos vacunas excelentes que pueden crear inmunidad en los pacientes y que no tienen esos efectos secundarios. Por lo menos nuestro trabajo consiste en mostrarles estas enfermedades, las 10 causas de enfermedad y muerte de los mexicanos se pueden prevenir. Y nosotros tenemos una alternativa que les podemos ofrecer, que son las vacunas biológicas para la prevención de estas enfermedades respiratorias en temporada de frío. Se nos acabó el tiempo. El tema de la gripa es amplio, pero nos vamos a un comercial y vamos a ir con quién es responsable de la educación. Así es. Con nuestro tema, Coleman, ¿quién es responsable de la educación? Pues el tema es interesante. Vamos a explicar un poco en cuanto a eso. Antes me gustaría nada más repasar lo que vimos. Hablamos de la educación y los responsables de la educación. En primer lugar, hablamos de el propósito, ¿para qué educar? Hablábamos de educar, en primer lugar, para honrar a Dios, porque a fin de cuentas cada área de educación hay una manera de honrar a Dios, con las diferentes carreras, biología, química, ciencia, arte. En cada una de ellas vas a poder contemplar algo de Dios. En segundo lugar, te prepara para vivir la carrera, la batalla que Dios te da como un soldado de Dios. Te prepara tu educación para esa vida, ¿no? Y hay algo más también, que es te equipa. La educación debe de tener como meta darte no nada más conocimiento, sino también sabiduría. Escuché alguna diferencia entre Exacto, ¿Qué diferencia entre conocimiento y sabiduría? Conocimiento es saber todo lo que tú puedes adquirir de conocimiento de ciencias y demás. Tener conocimiento te puede hacer una persona inteligente. La persona inteligente, la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas. Pero la sabiduría va un poquito más allá. Alguien dijo, el inteligente resuelve los problemas, el sabio los evita. Entonces, con sabiduría se pueden evitar problemas, es mucho más allá de la sabiduría. Y la educación debe de darte esto. Ahora, la sabiduría se adquiere con la vida, sí, pero se adquiere también y en este caso, como cristianos, que bueno, somos un programa cristiano, queremos enfatizar que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Leer la Biblia, conocer la Biblia, temer a Dios, saber que existe un Dios soberano, un Dios al que rendiremos cuentas, es un principio que te da sabiduría. Y ahora sí, nos toca entrar ¿quién es el responsable de la educación? Si bien la educación debe de capacitar al hombre para cumplir mejor el propósito que tenemos, ahora llegamos al punto, ¿quién debe educar? En primer lugar, tenemos que entender que cada persona es responsable por lo que aprende. Cada uno. En Proverbios capítulo 2 empieza a hablar acerca de prestar atención a las palabras de Dios. Y dice, constantemente se repite una palabra, y es la palabra sí. Si tú, den un segundo, ahorita se los leo. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así, hijo mío, si recibes mis palabras y las guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides a la prudencia que te asista, si la buscares como si fuera plata y la examinases como un tesoro, entonces entenderás el temor del Señor
y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces ahí la palabra sí es como un condicionante que hace responsable personalmente al que está recibiendo la educación. Entonces un niño que va a la escuela es personalmente responsable, porque en el mismo salón culpamos a veces al maestro, es un mal maestro, pero sabemos de casos que con malos maestros han surgido excelentes niños, sí, o con buenos maestros han surgido niños peores, que son de lo peor. Lo mismo ocurre con padres, por ejemplo, buenos padres e hijos que no siguen sus mismos caminos, o al revés. ¿Cuántos no conocemos gente que tuvo padres terribles y aún así supieron ser alguien en la vida? Entonces, personalmente el individuo es responsable, ¿sí? En segundo lugar, podríamos analizar nosotros el tema de la responsabilidad de los padres. Nosotros pensamos que los padres son particularmente responsables de educar a los hijos. Hoy vemos mucho que los papás mandan a sus hijos a la escuela, y hay quienes piensan que, bueno, me he ocupado de mis hijos porque les pagué una educación cara, porque les puse niñeras, porque les puse todo, les di las herramientas, les compré los mejores cursos, y creen que con eso cumplieron. Y quiero entender que Dios mandó a los padres a enseñar a los hijos todo lo referente, en primer lugar, a la vida espiritual. Por ejemplo, tú puedes buscar Deuteronomio capítulo 4 y habla de que tú tenías que repetir las palabras de este libro, de la Biblia, a tus hijos. En todo momento, cuando te levantares, cuando andares por el camino. Eso lo vas ahí en Deuteronomio 4, 9, también en Deuteronomio 6, 7 y 8. Repetirle a tus hijos esas palabras. Yo en un momento comenté aquí en el programa de radio también un dato interesante, como un niño judío, algunos judíos tenían la costumbre de que en el momento que nacía el niño, lo primero que hacía el padre, como un sacerdote del hogar, venía y le decía al oído una frase de la Biblia: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa frase que le decía este padre a su hijo era como la primera enseñanza que podía darle. Aunque el niño no podía entender quizás en ese momento, el padre asumía la responsabilidad de enseñarle lo que tenía que hacer. Esa frase es muy apreciada por los judíos, el Shema. Y bueno, Jesús también, si te das cuenta, como ejemplo, él recibió educación mientras estaba en su hogar. En Lucas 2:52 dice que el niño, hablando de Jesús, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús, siendo Dios mismo, se hizo hombre y él tuvo que aprender como nosotros. Nació siendo el Dios omnisciente, nació, por ejemplo, sin saber caminar. Tuvo que empezar a aprender como un ser humano como nosotros, porque él decidió voluntariamente hacerse hombre. Así que claro, entramos al siguiente. Ante Dios, ¿el gobierno es responsable de la educación? Hoy vivimos en países donde los gobiernos han asumido la responsabilidad de educar, de proveer una educación básica en las familias, en los países. Aquí en México pues tenemos una educación gratuita y obligatoria que el gobierno imparte, pero entendamos algo: ante Dios, el gobierno, nunca en ningún lugar de la Biblia Dios pedirá cuentas al gobierno sobre la educación. Los que tendrán que rendir cuentas sobre la educación somos nosotros mismos, como los mismos que somos educados, y en segundo lugar nosotros como padres, cómo educamos a nuestros hijos. De hecho, en la Biblia, por ejemplo, encontramos 2 casos de personas educadas por el gobierno, que no se condena su educación, pero tampoco se alaba su educación. Moisés es uno de ellos, que fue criado en la corte de Faraón. Daniel, el profeta Daniel, que fue criado en las cortes de Babilonia. Obviamente su educación fue útil en sus vidas, pero no es en este caso ante Dios responsable el gobierno de proveer educación. La responsabilidad principal del gobierno es
gobernar, mantener la paz, tener orden. Dice que debemos orar por el gobierno para que vivamos quiete, reposadamente. Pero si recibimos un beneficio como la educación, es un beneficio extra. Que yo he visto que muchas veces nos confiamos y entonces dejamos totalmente en manos del gobierno la educación de nuestros hijos. Así que no es mala la educación de gobierno ante el concepto bíblico, pero el responsable somos nosotros. Y analicemos un punto más. Una iglesia local. Como cristianos creemos que todo cristiano tiene la responsabilidad de congregarse. La iglesia local debe de educar en los asuntos espirituales a sus congregantes y obviamente, regresamos al primer punto, yo soy personalmente responsable de tener una iglesia local. Dice la Biblia que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos, y tanto más cuando vemos que el tiempo se acerca. Entonces, repasando, responsabilidades de la educación. La iglesia es responsable de educar, por lo cual debo asistir a una iglesia local. Segundo lugar, analizamos si el gobierno es responsable. Hoy en día el gobierno ha tomado esa responsabilidad, pero el principal responsable de la educación somos nosotros mismos y nosotros como padres educar a nuestros hijos. Entonces, brevemente es lo que quería compartir yo en el día de hoy. Todavía nos toca analizar 2 puntos más, que quizás podríamos verlos en un estudio más. Como maestros, nosotros somos padres, somos maestros, y a lo mejor muchos de nuestros oyentes puedan ser maestros. ¿Cuáles son las condiciones que la Biblia nos coloca? O sea, ¿qué puso Dios en nuestras manos y cómo lo ve Dios en cuanto a nuestra responsabilidad? ¿Qué métodos de educación? Hoy se enseña mucho a los maestros sobre métodos de educación, estrategias, pero vemos también algo breve en la Biblia sobre métodos de educación. Y en un punto más podríamos hablar de currículum. ¿Qué currículum tiene que haber en mi vida? Es bien importante en todo empleo. Cuando yo hablo, bueno, quiero tener un empleo, voy y llevo mi currículum. ¿Qué debe de haber en mi vida? Además de mi carrera, de mis estudios. Entonces eso quisiera yo tocarlo en un tema más. Un tema interesantísimo. El responsable de la educación es uno mismo. Debemos asistir a una iglesia local porque también tenemos que recibir una guía espiritual, informativa en base a principios bíblicos, pero sobre todo quiero mencionar algo responsable en la familia, en la educación, claro que sí. Y dentro de la familia Dios coloca en la posición de liderazgo al papá. Responsable de la educación de los hijos, el papá. La mamá es una ayuda idónea para el varón, sin embargo, Dios va a llamar a cuentas al papá. Y esto es importante porque los papás, los varones, hemos dejado la educación de nuestros hijos a la mamá, al gobierno. Y si acaso a una iglesia, y entonces asumimos que nuestro único objetivo en nuestra vida de varones es proveer para que en la casa no falte nada. Y Dios no creó la familia con ese propósito. El varón es responsable ante Dios, le habla al papá, que coloque las palabras de sus hijos, que las hable al salir, al entrar, en todo momento en su casa. Entonces es una responsabilidad para el padre. Yo he llegado a la conclusión que los hijos califican a sus padres. Y eso nos hace ver cómo son nuestros hijos, y eso te califica a ti como papá. Muy bien, amigos, pues nos vamos. Tenemos cita para el lunes nuevamente. Así es, pues les esperamos el próximo lunes, no fallen porque los programas están muy buenos, los temas están buenos. O sea, búsquenos ahí en Vida Plena en Facebook, si tienen preguntas, temas que les gustaría que se traten, pues también sería bueno escuchar un poquito a ustedes. Su participación es importante. Muy bien, amigos, pues que tengan un lindo fin de semana, aunque hoy es miércoles, nosotros nos vemos el lunes en nuestro programa. Tenemos una canción que se llama Se acaba todo, de Jesús Adrián Romero. Muy bien, feliz fin de semana.